Bienvenidos al podcast de Tu Tiempo Presente. Vamos a seguir con esta serie llamada Ya me cansé de pensar. El día de hoy toca el capítulo número 5 con el título de La fórmula de tus desastres. Vamos a iniciar. Pedro Guerrero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Gerardo, bien, muy bien. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad para continuar con este temita interesante. No, hombre, si la oportunidad también es mía. Mucha gente está pidiendo este tipo de temas. Así que bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de la fórmula, ¿sí?, para los desastres, ¿no? Bueno, mira, para entrar en contexto rápidamente, Gera, arquitecto. Perdón. Nada más quiero mencionar un poquito del podcast anterior que hablaba acerca de que la inseguridad existe en ausencia de conocimiento y una pregunta que por ahí surgió de cómo podemos saber cuál es el área de inseguridad. Y con este podcast quiero darle un enfoque un poquito diferente. Te había preguntado si un desastre, podemos ver la anatomía de un desastre o podemos ver los factores que componen un desastre. Te pregunto. Pues sí me lo he preguntado. Sé que debe de haber alguna fórmula. Ok. Como todo en la vida, y también pensando en el podcast anterior, hablamos acerca de pensar en secuencias. Correcto. Ok. Entonces, de manera muy secuencial, ¿no? Podemos decir que un desastre, hay dos factores para que un desastre ocurra. Uno es el riesgo de algo más la vulnerabilidad de ese algo o tuya, es igual, la suma de esos dos factores es igual a un desastre. Ok, o sea, me estás diciendo que si hay una vulnerabilidad, un riesgo que vayas a tomar y hay vulnerabilidad, esa es la fórmula perfecta para que ocurra un desastre. Correcto. Ok, ¿y cómo podemos mejorar la posibilidad de que no ocurra ese desastre? Mira, te voy a manera de ejemplo. Yo te podría decir con esta fórmula que los desastres naturales no existen. Ok, ¿cómo es eso? Mencióname un desastre natural. Un desastre natural puede ser un terremoto. Ok. ¿Cuál es el desastre de ese terremoto? Que ocasiona que casas se caigan, ocasiona muertes. De la Ciudad de México. Daño. Del 2017. Ajá. Bueno, ¿estás tú de acuerdo que va a volver a temblar? Sí. Por estadística, claro que sí. Entonces se van a volver a caer. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, para verlo así, ¿cuál es el riesgo de que vuelva a temblar? Pues que se pierdan vidas, ¿no? Estructuras valiosas. Que tu casa se caiga, ¿no? Exacto. Sí, hasta que te tropieces por eso y pues, te amputen una pierna, ¿no? Okay. Digo, hay muchos riesgos. Muchos. Sí, muchos riesgos de ciertas áreas. ¿Cuál es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, pues, es lo que no estás haciendo para controlar esos riesgos. Okay. O sea, si de pronto tu casa tiene 1000 grietas y no haces nada para reforzar, ¿no? Es muy posible que después de un terremoto, pues, se caiga o se venga para abajo, ¿no? Entonces es un desastre. Es un desastre. No es un desastre que tiemble. El desastre es que no checaste las vulnerabilidades. Que quieres correr el riesgo de construir tu casa o vivir en una zona, en la colonia Roma de la Ciudad de México, por ejemplo, el centro histórico y demás, que sabes que el suelo es falso, que sabes que es parte de la falla de San Andrés o no sé qué tantos rollos y que la influencia de Oaxaca y shalala, todos los datos técnicos, y que tú construyas una casa ahí o inviertas tu dinero ahí, ¿sí? Y no le pongas cimientos antisísmicos. Ok, exacto. Ok, ahora entiendo que dices que no existen los desastres naturales. Más bien es cuestión de que las personas, todo podría evitarse. O sea, un desastre puede evitarse en cualquier tipo de factor, siempre y cuando se tengan las recomendaciones ahora sí que las vulnerabilidades, que las tengas cubiertas. O sea, sí, correcto. O sea, el desastre no es que tiemble. No. El desastre no es que un río se desborde. Correcto. ¿Conoces a alguien? Cada temporada, cada ciclón, cada ciclón hay desastres naturales. Correcto, ¿no? correcto. Sí, que se desbordó el río, que se llevó las casas que estaban en la ribera, baja el agua, el cauce del río vuelve a su cauce normal
y la gente vuelve a construir una casa a la altura donde va a pasar el río. Correcto. Va a volver a llover, se va. Entonces es un desastre porque su casa se la lleva al río. No, ahora entiendo perfectamente lo que me dices y me queda muy bien y me queda de hecho el dato muy estable. O sea, realmente todo lo que nos pasa que termine en un desastre puede ser habitado. Y ya en podcasts anteriores hemos hablado de eso, ¿no? Cuando hablábamos del ejemplo de la chica embarazada, ¿sí? O sea, tal vez para los papás... claro, no es un desastre estar embarazada, pero para la persona tal vez dice, no, es que no debía haber pasado, es que ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo. Pudo haberse evitado si es que hubiéramos atacado las vulnerabilidades. Ok, ¿sí? Vamos a pensarlo así. ¿Cuál es el riesgo de que un par de adolescentes tengan relaciones sexuales? Pues depende. Vamos a ver práctico. Correcto. ¿Cuál es el riesgo? Pues depende si hay atracción, pero pues alto, ¿no? No. Ya están teniendo relaciones sexuales. ¿Cuál es el riesgo? ¿De qué? De que tengas... Un bebé. ¿Cuál es el riesgo de tener relaciones sexuales? Pues muy alto, ¿no? ¿Cuáles? Se pueden quedar embarazados. Ok. Ajá. A una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Okay. Que si lo hacen en un lugar indebido pueden... Estás viendo el riesgo. Correcto. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Pues precisamente estas mismas, ¿no? Ok. Que la chica es muy sensible, o que tú no tienes la suficiente nivel económico, ni estabilidad emocional, etcétera. No estás para ser papá, ¿no? Que no tienes para solventar una enfermedad de transmisión. Ok. Pero te la voy a poner así de sencillo. Tú tienes relación, o un adolescente digo porque tú no eres un adolescente, Gerardo. Correcto. Y el chavo, y no te gusta usar condón. Ajá. ¿Qué haces? No, pues hay más riesgos, hay más vulnerabilidades. ¿Cómo vences la vulnerabilidad? Poniéndome un condón. Pero no te gusta. Pues una bolsita de pan Bimbo. ¿No? ¿Qué haces? No, pues buscas una manera, un anticonceptivo, ¿no? Exacto, la pastilla del día siguiente o lo que sea. Uh-huh. O el ritmo menstrual, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Una manera de prevenir eso. Pero entonces tú estás calculando o viendo la vulnerabilidad. Correcto. Entonces ella es muy vulnerable a ponerse X cosa y tiene reacciones físicas por tomar cierta pastilla. Ok. Tú estás viendo ese punto. Correcto. Y vas tomando las medidas y las precauciones necesarias para que el riesgo sea menor. Correcto. Sí, consecuentemente ya no hay un desastre. Así es. Sí. Te voy a poner otro ejemplo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de que un Oxxo uh-huh. o un McDonald's o tengan todos esos requisitos en el know-how, cualquier franquicia, te pidan tantos requisitos para estudiar el lugar para poner un Oxxo, por ejemplo, uh-huh. o un McDonald's? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que reduzcan vulnerabilidades en el negocio. Bajar el riesgo checando vulnerabilidades. La vulnerabilidad es que no se venda, que la gente no le guste tu producto. Sí, y así aseguran el éxito. Exactamente. Entonces, tú inviertes 3, 4, 5 millones de pesos en un Oxxo y no funciona, cabrón. Uh-huh. ¿Es un desastre o no? Pues sí. Ok. Sí, porque no se tomaron las vulnerabilidades en cuenta. Exacto. No se tomaron los riesgos en cuenta. Y no se manejó la vulnerabilidad. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, pasándolo a un tema, a lo mejor... Bueno, esto me queda más claro definitivamente. Pero pasándolo a un tema ahora un poquito más intrapersonal, por ejemplo, uh-huh. ¿no? ¿Cómo sería? Pues, ¿cuáles serían tus vulnerabilidades? Tú vas a pedir un trabajo. Correcto. ¿Cuál es el riesgo de que vayas a pedir un trabajo? Pues que me puedan decir que no, uh-huh. que incluso hasta que me sea malo, incluso hasta tomar un trabajo que pueda ser riesgoso, correcto. Antiético, ¿no? Uh-huh. O te puedes accidentar, etcétera. Correcto. O la empresa te contrata, te dice que tienes un contrato que tienes que trabajar 3 meses, pasan 3 meses y no te pagan. Exacto, sí. Uh-huh. Suele pasar. Sí, okay. O te dicen, no tienes sueldo, pura comisión, y vendes y no te pagan la comisión. Uh-huh. O no vendes. Que es una vulnerabilidad, ¿no? Ok, que puede existir. Bien. Okay. Bien, esa es una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué haces?
Observar cuáles están, Okay. o sea, cuáles son las vulnerabilidades detrás de ese riesgo que ya observaste. Entonces, aquí hablamos el punto de que de un podcast anterior, no sé si el 1 o el 2, en donde hablamos acerca de experimentar. Dicho de otra manera o dándole otro enfoque es corre el riesgo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y vas a ir conociendo tus vulnerabilidades. Consecuentemente, la inseguridad vas a poderla manejar porque la inseguridad existe en ausencia de conocimiento. Ok. ¿Sí, Okay, ¿Sí encajamos ahí los conceptos anteriores? Sí, van quedando, se van acoplando. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Ok, ahora, la pregunta... bueno, me queda claro que hay que observar el riesgo, ser conscientes del riesgo. Correr el riesgo. El riesgo es acción. Es acción, es experimentar cualquier cosa. La vulnerabilidad es la observación. Ok, exacto. La vulnerabilidad. Ok, va. Una vez observado esa vulnerabilidad, ¿hay algún método para poder edificar un mejor resultado? Ahí entramos al punto de la evaluación de datos, Gerardo, y que la vamos a dejar para el siguiente podcast. Perfecto. Pues listo, pues va. Entonces me queda muy bien el tema. Me queda muy bien porque realmente va a ayudar mucho a que la gente que nos esté escuchando, tanto ya sea en un tema familiar, financiero, ¿quién no ahorita ha pensado de, oye, gordo, ¿y si me compro una casa? Oye, ¿y si sacamos el crédito de tal? Oye, que vi una motocicleta bien chida y que las comisiones pequeñitas. Oye, que ni siquiera nos alcanza para pagar la renta, pero sí sale. O emprender negocios. O sea, hay tantas cositas que la gente ahorita está cursando en su vida, que son tomas de decisiones importantes y que piensa en el qué puede llegar a ser. Pero muchas veces, como bien mencionas, no pensamos en lo que ya está, el riesgo que está involucrando y no observamos, como bien dices, las vulnerabilidades, ¿no? Así que para la gente que nos escucha, pues observen las vulnerabilidades, porque ahí es donde se puede encontrar el principal factor. Analiza los riesgos, que ahí está el factor de que tu propósito, tu meta tenga éxito, ¿no? ¿Sí? Y evita desastres. Evitar desastres, que eso es muy necesario, ¿no? Entonces, pues me queda muy claro el tema, Pedro. ¿Algo más que quieras contribuir de este tema? No, simplemente, Gerardo, ese es el punto de la evaluación. El siguiente paso es la evaluación de datos, como parte de esa lógica y de esa secuencia ordenada de pasos. Ok. Todo esto está dirigido, arquitecto, a que no nos enseñan a pensar. Nunca había habido esa parte, digo, no porque yo la tenga, sino que yo también la aprendí, ¿sí? En diferentes textos, que hay un proceso de pensamiento. Correcto. Si tú te das cuenta, es ese enfoque de ingeniería a un proceso o a un área de conocimiento que son los comportamientos humanos, la cuestión de la mente y demás. Nunca se le ha dado un enfoque de precisión. Sí, la ingeniería, las ciencias exactas, la física, la química, la ingeniería, la arquitectura, son muy exactas. Tú no puedes correr un pinche riesgo. Imagínate, ¿cuál es el riesgo de que se caiga un puente? Claro. Tienes que ver el suelo, todos los factores que tienes que y me dices analizar. Que así mismo es la mente. Lleva una fórmula. Ok, y la vida. Eso es muy interesante y estoy muy de acuerdo contigo porque precisamente todo este tiempo y la gente no nos va a dejar mentir. O sea, los podcasts que ahorita llevamos hasta ahorita el 5º episodio de Ya me cansé de pensar han sido fórmulas tras fórmulas para que podamos evitar este tipo de consecuencias negativas en la vida. O sea, el pensamiento, como bien dices, lleva esta fórmula y aunque podría parecer, ahora sí que entre comillas, para gente que no ve mis dedos, entre comillas, podría parecer que es algo sencillo, pero es que es algo tan lógico que a veces si lo llevamos y lo ejecutamos de la manera correcta, simplemente no hay de otra. Va a llegar a tener éxito en lo que tú quieras hacer, porque así funciona, es una ley natural, es un concepto. Sí, tú vas a empezar un negocio, te vas a ir con una chica, vas a pensar en lo que sea. Agarra un cuadernito, velo desde el punto de vista del riesgo. Correcto. Y ve tus vulnerabilidades. Perfecto. Y evita desastres. Perfecto. Es un enfoque y te sirve mucho para tener una pauta dentro del pensamiento, y tener, dentro del proceso mental, ¿sí? Que te da esa secuencia y tomar decisiones finalmente, ¿no? Y si no estás, piensa y puta madre, no duermes y te da vueltas la cabeza, te cansas, te abrumas, sí. y no sucede nada en tu vida y luego ya tomas una decisión después de pensar y seguir pensando, pones acción en el universo físico y la cagas. Correcto. Entonces, ¿qué dices?
No, pues mi vida es un desastre. Tengo mala suerte. Sí. Pues listo. Para terminar esto, repetimos la fórmula, ¿no? Que es el riesgo. Riesgo más vulnerabilidad igual a desastre. ¿Correcto? Uh-huh. Bueno, ojalá que esto lo puedan enmarcar porque es un dato muy, muy valioso. Y pues bueno, con esto nos vamos despidiendo, ¿te parece, Pedro? Correcto. Así que bueno, ya quédense muy pendientes porque está próximo a salir también la evaluación de datos, ¿sí? Que eso es un tema interesantísimo que venimos tocando desde unos podcasts anteriores y que les va a ser de mucha ayuda, la verdad. Así que bueno, sin más que decir, cualquier duda pueden encontrarnos en Facebook, en Tu Tiempo Presente. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Dudas, aclaraciones, alguna consultoría, pueden ahí escribirnos. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. También se despide su amigo León Cholula y hasta aquí dejamos este quinto episodio de la serie Ya me cansé.